Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orer de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, lunes 2 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 40 de esta serie, inspirándonos para vivir su reino. Es la tercera ocasión que damos este mismo título, basándonos en el mismo pasaje, Marcos 8, 27 al 9, 1. Recordemos que este pasaje nos presenta una escena del discipulado selectivo del Señor. Es decir, que se trata de un tiempo especial que el Señor le dedicó a sus discípulos para prepararlos para cuando llegara el tiempo en el que Él no estaría con ellos. Quería afirmarlos en su fe. Desde el primer devocional de esta serie dijimos que se trató de 3 temas. Número 1, el examen de 2 preguntas que el Señor les hace a sus discípulos. Primera pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Segunda pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Antier estudiamos lo relacionado con esta parte de la narración. En segundo lugar, segundo tema, el anuncio de su pasión y muerte. Este fue el tema de la enseñanza de ayer e incluimos el intento de Pedro de disuadir al Señor, porque quiso reprender, el Señor quiso corregirle la plana, imagínense. Y en tercer lugar, la reprensión para Pedro y la extraordinaria enseñanza que le da a él y a nosotros, con él y además a otros discípulos respecto a su muerte y la vida. Esta enseñanza es nuestro tema de hoy. Recordemos que estas enseñanzas se entrelazan y nos presentan algunas verdades que surgen de un entendimiento de todo el pasaje. Por eso hemos estudiado el pasaje completo, no podemos estudiar solamente una porción, porque todo se relaciona con todo. Por eso leamos de nuevo el texto completo, pero nos concentraremos en la parte que nos corresponde hoy. Dice así, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablasen a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. He aquí las enseñanzas de antier y de ayer. Dijimos, Cristo nos inspira a enfrentar nuestra crisis de identidad espiritual, es decir, nos hace llegar a la conclusión de que somos seguidores de Jesús. Además, Cristo nos inspira a identificarnos con una fe distintiva. Su desafío es abandonar cualquier otra fe, cualquier otra idea religiosa, cualquier otro ídolo, cualquier otro Dios, cualquier filosofía y solamente creer en Él. Además, el Señor nos inspira a experimentar un cambio radical de valores. Aprendimos que nos desafía a hacer de Jesús nuestro Mesías, a aceptar que el camino hacia la vida pasa por la muerte. Nos inspira a que vivamos los valores del reino de Cristo. Ahora abordemos la enseñanza de hoy, porque ese fue un breve repaso de ayer y antier. El Señor Jesucristo nos inspira a entregar la vida. Miren, las opiniones que la gente tenía de nuestro Señor eran diversas. Regresamos a ese punto para poder ir a la enseñanza de ahora. Estaban los que decían que era un charlatán. Ninguno de los discípulos mencionó esta, por supuesto, pero sí mencionaron las que decían algo positivo. Algunos tenían la opinión de que el Señor era Juan el Bautista. El mismo Herodes creía eso, que era Juan el Bautista. Imagínense, eran contemporáneos. Jesús había nacido 6 meses después de Juan el Bautista. Eso era absurdo, pero había gente que decía eso porque no los habían visto juntos. Había gente que no había conocido todo lo que había pasado entre Juan el Bautista y él. Y entonces eso pensaban algunos. Otros decían que se trataba de Elías. Esta era una interpretación distorsionada de la Escritura. Los judíos consideraban a Elías la cúspide de la dinastía de los profetas y pensaban que habría de venir a anunciar la llegada del Mesías. El mismo Señor atribuyó el cumplimiento de esta profecía a Juan el Bautista. En Mateo 7:3 lo dice.
Sí se dice en el Antiguo Testamento que se levantaría Elías, pero no significa que Elías en persona, resucitado o reencarnado. Significaba que alguien como Elías, un profeta como Elías, y Juan el Bautista definitivamente era un profeta muy semejante a Elías. Pero decían de Jesús esto, que era Juan el Bautista, que era Elías. Además había los que decían que era uno de los profetas, así en general, aunque el Evangelio de Marcos nos dice solamente así, que eran los profetas. Por otros evangelios sabemos que se refirieron particularmente a Jeremías en algunos casos. Había una leyenda que decía que Jeremías había guardado el arca y el altar del incienso en un lugar secreto de un monte antes de la deportación de Babilonia y que habría de regresar a sacarla a la luz antes de la llegada del Mesías. Esto aparece en los libros apócrifos, como los deuterocanónicos, es decir, como Segunda de Macabeos 2, 1 al 12, 15, 13 al 16 y Segundo de Esdras 2, 18. Estos libros no están en nuestra Biblia porque no son libros inspirados por Dios, son libros apócrifos o libros no canónicos. Se mencionan algunas profecías en estos libros que se mezclaron con la leyenda, así que se creía que tanto Isaías como Jeremías habrían de regresar antes del Mesías. Por eso es que algunos otros solo decían que se trataba de alguno de los profetas. Se supone que estas opiniones le daban a Jesús un gran honor, pero no es así. Cualquier hombre se hubiera sentido halagado que lo confundieran con tales personalidades o que lo consideraran el cumplimiento de estas profecías. Imagínense que lo comparan a usted o a mí con Juan el Bautista, con Elías, con Isaías, con Jeremías. Oiga, eso es un honor bárbaro, ¿no? Que nos comparen con alguien así. Pero el problema es que Jesús era mucho más que eso. Lo que el Señor le dijo a Pedro en respuesta a su intento de disuadirlo, le hizo ver que él era diferente a cualquiera de las personalidades de las que la gente hablaba. Pedro lo sabía y por lo tanto él debía entender que la misión del Señor era diferente, era distinta a la de los profetas con los que se le comparaba. Juan el Bautista anunció el reino, Jesucristo estableció el reino. Elías derramó la sangre de los profetas paganos para purificar al pueblo. Jesucristo nuestro Señor derramó su propia sangre para salvar al mundo. Jeremías anunció el nuevo pacto. Jesucristo estableció el nuevo pacto. Los profetas anunciaron la llegada del Mesías. Jesucristo era el Mesías. Así es que él, compararlo con esa gente era rebajarlo, porque él era mucho más que ellos. Ahora, después de reprender a Pedro, el Señor habla a todos los que le seguían, no solo a los discípulos, y les da un discurso que tiene como base lo que él les ha guiado a entender. Miren, les dio a definir su idea sobre él. ¿Quién soy? Y Pedro dijo, el Cristo. Les anuncia su muerte y Pedro le reconviene, pero el Señor le reprende. Y después de esto, precisamente les da un discurso importantísimo. Leámoslo de nuevo, parte por parte, y encontremos las enseñanzas. Dice el texto, y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí les desafía a todos, a Pedro, a los discípulos, los otros discípulos y a toda la gente. Aquí les desafía a una entrega de vida como la que él estaba dispuesto a realizar. Como si les dijera, yo entregaré mi vida por ustedes, y espero que ustedes entreguen su vida por mí. Luego dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Aquí les ayuda a entender que él entregará su vida para morir y que ellos deben entregar su vida para vivirla. Como si les dijera, la vida solo vale la pena cuando la entregas para alguna misión, y mi misión es salvarles por medio de mi muerte, y la misión de ustedes es morir viviendo por causa de mí y de mi Evangelio. ¿No le parece claro? Porque mire, usted y yo, si alguien me pregunta, ¿está dispuesto a morir por Cristo? Sí, sí estoy dispuesto a morir por Cristo, pero no estoy muriendo por Cristo en el sentido que nadie me está matando. No soy mártir, pero sí estoy muriendo en el sentido de que pues, cada vez soy más viejo, cada vez tengo más enfermedades. Entonces, en un sentido sí estoy, mientras vivo, estoy muriendo. Así es que debo morir viviendo por Cristo. Esa es la idea aquí. Además, el versículo siguiente dice, porque ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. He aquí un desafío a identificarse con él y a ser fieles a él. Se trata de una expresión del pacto de Dios con el ser humano. ¿Ustedes se avergüenzan de mí? Pues yo me avergüenzo de ustedes. Esto es lo que dice aquí el pasaje. Es un desafío a ser fieles. Y también les dijo, versículo 1 del capítulo 9, de cierto os digo que algunos de los que están aquí presentes no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Aquí hay una alusión al nacimiento de la iglesia, porque este es el reino de Cristo, la iglesia, y la iglesia surgió con un gran poder. Incluye una confirmación llena de esperanza, como si les dijera, les aseguro que cumpliré mis promesas y ustedes mismos podrán experimentar la bendición de la que les hablo. Les constará lo que les estoy diciendo, porque lo van a vivir. Así que la enseñanza, después de toda esta reflexión, hermanos y amigos, identifiquémonos con Él
y comprometámonos a seguirle, dejemos que nos renueve e inspirémonos en su presencia para entregar nuestra vida. Y recordemos esto con las primeras palabras de la palabra Cristo, perdón, las primeras letras de la palabra Cristo. Recuerdan CRI, compromiso, renovación, inspiración. Comprometámonos con Él, renovémonos en Él e inspirémonos en lo que Él hizo. Él manifestó una entrega de vida, entreguemos nuestra vida a nosotros imitándole. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.